macabeas, ¿no? Las luchas de liberación, porque no fue una batalla, no fue una noche simplemente, ¿no? Tampoco, bueno, lo de los 8 días, eso es la celebración final, cuando ya ellos toman de nuevo, liberan a Israel del yugo de los sirios. Entonces, el templo que había sido dedicado a Zeus, ahora lo rededican, ¿no? Lo limpian, lo purifican, lo rededican. Y Claro, para recordar eso, digamos, ese evento, todos los años, entonces los judíos instauraron, ¿no? Lo que se llama el Hanukkah, ¿no? O la fiesta de las luces, que se prende el Hanukkah, que es una menorá de 9 brazos, o de 8 brazos, ¿no? Más digamos, la mecha principal, ¿no? Y se enciende entonces la vela por 8 días, o sea, cada día una vela, ¿no? Hasta cerrar toda la menorá, ¿no? Esa es la recordación, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar eso en la lucha. Hay que leer entonces a Flavio Josefo sobre eso, ¿no? Que nos da. Yo les entregué, creo que les envié el material, ¿no? Con respecto a eso. ¿Cuáles fueron los imperios, ¿m? Que atraviesan estos 400 años? los imperios que dominaron, pastor, fueron Persia, Grecia y terminando con Roma. Roma. A ver, Persia, Grecia y Roma. Grecia y Roma, ¿no? Muy bien. Esos fueron los imperios, ¿no? Dentro de ello también se desarrolló Egipto. Dentro de ello, de ese tiempo también están los macabeos en los años 1600, en los años 167 antes de Cristo. Ya. Los sirios, porque los macabeos no fueron los que, Los sirios, donde están incluidos en los macabeos, ¿no? claro, los sirios son los que Ya. invadieron, ¿ya? Y y los macabeos fueron los que defendieron más bien, ¿no? Defendieron a Judá de la invasión siria, ¿no? Eso tiene que estar claro ese aspecto, ¿ya? Bien. Ya. Ahora sí, entonces si alguien más quiere hablar algo acerca de eso, entonces ya tenemos ahí Persia, Grecia, Y que no eran tiempos de silencio, en realidad, no como siempre lo habíamos entendido, sino que eran tiempos pues muy ricos, dice en la historia de Israel, donde pues fue sufriendo cambios y transformaciones ajá, eh, que tuvo, ¿no? Todo el pueblo de Israel, o en la historia de claro, Israel. claro. Además, quiero aclarar un poquito también, cuando se habla a nivel evangélico del tiempo de silencio o etapa de silencio que le llaman a este periodo de los 400 años, periodo de silencio, No funciona. se refieren Lleva eso. al, al Lleva. hecho de No que, necesitamos. de acuerdo a esa versión y llevándose solamente a la historia que está en la Biblia, dice que ya no ha habido más escritos sagrados, ¿no? O sea, ya no hubo inspiración, ¿no? Esa concepción que hemos planteado nosotros los evangélicos de inspiración. Entonces decimos, ya, hasta ahí, ahí habló el Señor, después ya no habla, ¿ya? Entonces todo lo que se escribió en esa época, entonces ya no va a pertenecer al texto sagrado, ¿no? Es la posición que se tiene, pero en realidad, esta historia nos habla de que más bien en ese periodo se formó el texto del Antiguo Testamento, ¿no? Esa es la idea. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El texto del Antiguo Testamento se formó en toda esta etapa, porque hasta terminados los 400 años no tenían Antiguo Testamento. Mm. Estaba completado todavía el texto, La ¿ya? Septuaginta. Ah,
No, La Sep- estaban las Septuagintas. No, la Septuaginta todavía no estaba. La no, Septuaginta es la que, ahí se sí, tradució, se tradujo, ajá, ¿se tradujo cuándo? tradujo. Ya. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo fue esa En, traducción? a ver, ¿Está chiquito? De 9 vueltas, 7. a ver, Parece que no lo han anotado. Sí, ajá. Claro, en los años de 286 antes de Cristo. 9. Ya, 280, Yo, 80, medio así. Antes de Cristo en hasta griego, el 180, más o menos. Ese fue el periodo. Entre el 280 hasta el antes de 180. Cristo al 180 antes de Cristo. ¿Ya? Ahí se dio la historia de la Septuaginta. Ahí se hizo la Septuaginta. Y ahí tenemos un primer canon. ¿Ya? O sea, el canon griego fue primero que el canon hebreo. El canon hebreo se desarrolla y en el siglo primero, el año 90, en el concilio de Jania, ahí se define los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí hay café yo. En el concilio de Yavne, en el apóstol, Ah, sí, sí. ahí se ve recién el Ahí se canon define del Antiguo Testamento. el texto del Antiguo Testamento. Entonces los hebreos toman eso, pero ya los griegos se habían hecho un canon, ¿eh? Y eso es después de Jesucristo, pastor. Claro, después de Jesucristo. 90, el año 90 del primer siglo, ya sería 90 después de Jesucristo, sí. O sea que en realidad el periodo intermedio es para desarrollar todo esto, ¿no? O sea, hay un movimiento literario. No hay profetas al nivel de Malaquías, Isaías, puede ser, pero sí hay un movimiento literario, ¿ya? Y todo lo que hicieron los profetas, eso se toma ahora, ¿no? Se va desarrollando el texto ahí, ¿no? Tengan en cuenta que para el judío y para el judío de la época, solamente la Torá era importante. La Torá era la base. Y hasta ahora la Torá es la base, ¿ya? Para los judíos. Ya, claro, ya ahora está la parte de los profetas, está la parte de los escritos, pero de todos sus textos sagrados, la base es la Torá. Porque los profetas hablan de la Torá y los escritos hablan de la Torá. Todo se centra en la Torá, ¿no? Entonces, no podía haber libros proféticos ni libros escritos sin, sin la Torá, ¿no? La Torá es el elemento ahí. Bueno, gracias. Entonces ya veo que han desarrollado algunos, los demás también tiene que compartir. William también muy bien nos mencionado la Septuaginta, claro, en este periodo. Y hay otras cosas más, ¿no? Bien, ya habíamos hablado también del periodo judío eh, y también, no sé si aquí en el caso de del periodo egipcio, también estaban los Ptolomeos, habíamos hablado de eso, y también del interés del texto de traducir las escrituras, ¿no? ¿No? El por qué hicieron esa traducción. Bueno, entonces acá está el periodo de la helenización también con los sirios, ¿no? Ya hemos hablado de eso, 204, 206. Creo que este material me parece que sí no los he enviado. Lo demás, esto se los voy a Doctor, enviar ahora. todavía no está compartiendo nada, ¿no? Porque se ha Ya, quedado en la lista. ya. Entonces aquí está. Esta parte ya hemos hablado, ¿no? De los helenizadores, ¿no? Los sirios que querían helenizar al pueblo judío, ¿no? Ujú. Y por eso se levantan los Hasidín. Así Los es. Hasidín, que eran los piadosos, pero se aferran a las tradiciones de los padres y ellos comienzan a defender, ¿no? El concepto religioso judíos, ¿ya? Y, y esos así van a apoyar el movimiento macabeo, ¿no? Bueno, esto de la abominación desoladora, ya hemos hablado que eso se dio en la época de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es el rey sirio
rey de eh, del linaje de los Seleucidas. Por aquí aparece esa idea, ¿no? Ya. Era un gobernante, ya. Muy bien, entonces, Ptolomeo, no, el Ptolomeo es el de la Biblia, del ¿no? Septuaginta. De la Ese Septuaginta. sería Ptolomeo Filadelfo. En este caso no. Acá, mire, Filopates fue sucedido por su hijo Ptolomeo Epífanes y Antíoco el Grande aprovechó la oportunidad y le arrebató a Egipto el control de la tierra de Egipto, ¿no? Porque aquí estábamos viendo este Ptolomeo Epífanes es de Egipto, ¿no? Acá está hablando de esta ira todo esto está hablando de los egipcios, ¿ya? Todo está hablando de los egipcios, ¿ya? Y acá hubo rivalidad entre los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas, sí, ¿no? Y por eso habla acerca de ese lío que había, ¿no? Entre egipcios y sirios, ¿no? Cuando Ujú. vean a un Ptolomeo, es un egipcio. Cuando vean un Antíoco, es sirio, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Creo que ahí van a reconocer ese asunto, ¿ya? Ptolomeo Ptolomeo y era el Antíoco. linaje de los que gobernaron en Egipto, digamos, faraones, ¿no? Que ya no se llamaban faraones en esa época. Y Antíoco es el gobernante de Siria, ¿no? El linaje de todos los nombres que iban a tomar estos reyes sirios, que eran del linaje de los Seleucidas, o los Seleucidas. ¿Por qué se le llama así? Por la cabeza de quien inició ese linaje, que fue Seleuco, el general Seleuco, gobernante, o perdón, general de uno de los generales de Alejandro Magno, ¿no? Bien, estoy tratando de corregir algunos detalles, pero vamos a ver cómo seguimos con esto. Vamos a pasar esta parte, este periodo de los macabeos, el periodo romano, ya. Vamos a trabajar esto con más cuidado entonces, porque nos toca ahora sí trabajar desde esta parte. A ver, eh, ya habíamos hablado del periodo tardío, ¿no es cierto? Del periodo tardío de los persas. Esto sí hemos hablado, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál fue la motivación de Ciro para impartir la liberación de los pueblos? ¿Ya? Ya sabemos por qué, porque estos pueblos apoyaron a Ciro, y entonces él en recompensa les da la liberación, ¿no? Eh, bueno, se hace esa liberación, ¿no? Eh, Básicamente los que dirigían toda la tarea fueron del lado de los sumos sacerdotes, ¿no? Que estaban a cargo de todo el aspecto, que iban a llevar entonces a cabo la tarea, ¿no? Bueno, también a otros, ahí están Nehemías, Esdras y otros que van a hacer su tarea, ¿no? Entonces, acá dice, uno de los primeros decretos que promulgó Ciro. Ciro es el rey asirio, ¿no? Ya mencioné también otro detalle, ¿no? Asiria es una cosa, Siria es otra cosa, eh, ya. Ciro era persa, perdón, ¿no? Ciro es el rey persa, y él, y hay que corregir eso, Ciro es el rey persa que invadió a Siria, ¿no? Persia invade Siria, los pueblos que estaban esclavizados por los babilonios que los habían llevado cautivos, porque los babilonios tenían esa costumbre de llevarse a los pueblos cautivos, a los mejores del pueblo, ¿no? De un pueblo derrotado, se los llevaba a su tierra, ¿no? Entonces, esos pueblos que estaban en Babilonia apoyan a Ciro, están contentos porque
los asirios habían sido bastante duros, ¿no? Con ellos. Entonces, eh, tratan de librarse en parte y prefieren estar con Ciro, ¿ya? Y Ciro luegamente entonces le da el cuidado, ¿no? Así que es lo que menciona acá la motivación de esto, ¿no? ¿Ya? Eh, claro, en este periodo los sirios, o Ciro, perdón, el rey persa, entonces permite que los judíos regresen a su tierra. Ya, pero ese motivo fue por esto. Fíjense, ahí está. Ciro practicó una política de reconciliación en los países sometidos. ¿Ve? Reconciliación. Respetaba las prácticas religiosas de los distintos pueblos y se preocupaba por sus intereses comerciales. Así que para atraer a la población a su causa, ¿ya? Él hizo un plan, ¿no? Ah, quiso traer a los sirios, y un ataque a Egipto también. Y dentro de esta línea política se puede considerar también con el pueblo que vivía en el destierro, ¿no? En Babilonia. Y que ellos desean volver al país de sus antepasados. Entonces, Ciro, ¿qué hace? Saca partido de este sentimiento entre los judíos, especialmente incluso antes de atacar Babilonia, ¿ya? Y parece que había cierta ayuda, pues, ¿no? ¿Eh? Y uno de los primeros decretos que hace Ciro después de la conquista de Babilonia es que autoriza a los judíos a volver a su ciudad, ¿no? Que reconstruyan su templo, ¿ya? Y lo que se interpreta como una señal de agradecimiento del vencedor hacia sus fieles aliados, ¿no? ¿No? O sea, los pueblos que estaban cautivos por mano de los babilonios quedan libres ahora, ¿no? Y hay un decreto específicamente para los judíos, ¿no? Bien. Entonces, pasando al periodo griego, ya hemos dicho que Alejandro se va por el Helesponto, el estrecho de Dardanelos, hemos mencionado también entre Turquía y Grecia, y se dirige a Persia con 35.000 hombres, ¿no? Para liberar a los griegos de la dominación de Darío, ¿no? Darío persa, en este caso, ¿no? Estaba dominando también al pueblo griego, ¿no? Y entonces, aunque Alejandro fue su ejército no era tan grande como el de Persia, pero este hombre era un estratega militar y logró vencer y conquistó Persia, ¿no? Conquistó Persia, ¿no? Más allá de ese mito o historia que cuentan acerca de que en Gordión había un nudo que no se podía desatar y había un augurio, ¿no? O un oráculo que decía que aquel que lograra desatar el nudo, entonces sería el gobernante del mundo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, Alejandro hace eso, corta el nudo y eh, lo corta en realidad, pero soluciona el asunto, ¿no? ¿No? De Ya. un plazo. Sí, pues, por eso es cortar el nudo gordiano, significa darle solución así, rápida, práctica. Ya. Eh, Alejandro entonces comienza su reinado de 12 años en el año 335 y luego establece el dominio de su propia parte, marcha al oriente, conquista Siria, Israel, Egipto y Persia, ¿no? Todo eso llegó a ser de Alejandro, Siria, Israel, Egipto y Persia, ¿no? Y trató de conquistar más tierras todavía, más hacia el oriente, ¿ya?
Y bueno, al final él murió en el año 323, ¿no? Murió a los 32 años. En esa época las naciones, para expandirse, invadían otras naciones, ¿no? O para hacerse grandes y hacerse imperio. Eso es lo que hacían los reyes, ¿no? Conquistaban los emperadores. Trataban de invadir o eh, alcanzar otras tierras, ¿no? Con su ejército y dominar eso, ¿no? Eh, Alejandro fue un estratega militar que hizo eso perfectamente, ¿no? Y ya a los 30 años el hombre tenía pues ganado el mundo, ¿no? ¿No? Dicen que si él no hubiera muerto, hubiera llegado a ser, bueno, la historia hubiera sido diferente, de hecho, la historia del mundo hubiera sido diferente, ¿no? Bueno, pues él murió a los 32 y acabó su historia. Lo demás ha quedado un mito. Me parece que lo demás de Alejandro, de lo que se habla acerca de él, son mitos, no son verdades, ¿no? Ya hemos hablado también de este aspecto entre la relación de Alejandro y los judíos, esto lo vamos a dejar ahí. Y en el periodo egipcio, ahí están, no se olviden, los Ptolomeos, ¿no? Los Ptolomeos, es del 323 al 204, ¿no? El, Alejandro muere y entonces no había descendientes, ¿no? Ya hemos dicho eso. Eso marcó la estrategia geopolítica de la Europa de aquel tiempo, ¿no? Europa y Asia, ¿no? Porque era la parte de Asia, de Europa Oriental y la parte de Asia, ¿no? Entonces, eh, hubo luchas entre sus generales, ya hemos dicho, son 10 generales que quedan, de esas luchas que duran casi como 20 años, ¿eh? No fueron rápidos, 20 a 30 años duraron esas luchas, ¿ya? Y en medio de eso hay pues un periodo de, de asesinatos, digamos, difamaciones y cosas ahí que se dieron entre ellos y guerras entre estos generales. Y al final quedan 4 generales, ¿no? Que se dividen el imperio, ¿no? Y 2 de ellos son los que van a importar eh, para Israel o para Judá, Ptolomeo y Seleuco, ¿no? Ellos tendrían entonces parte del dominio en Israel. En su momento cada uno va a tener un dominio dominado Israel. Así que Ptolomeo Soter le tocó gobernar Egipto y con la Israel que estaba anexada a Egipto desde el año 320. O sea que cuando murió Alejandro ya Egipto había tomado Israel, ¿no? Este Ptolomeo fue amigo de los judíos y durante su gobierno se tradujeron las escrituras al griego, a la Septuaginta. No, este está hablando de Ptolomeo Filadelfo. Ptolomeo Filadelfo. No se olviden, Ptolomeo Filadelfo es el que ordenó traducir las escrituras del hebreo al griego, ¿no? Y así salió la versión de la Septuaginta, ¿no? Así se conoce. La versión de la Septuaginta es el texto griego del Antiguo Testamento, ¿no? 39-50. A ver, ¿quién está comprando? ¿Quién es el que está aquí? No sé. César, Ah, sí, sí. Pero no lo veo acá. ¿Cómo aparece en el audio? No aparece aquí. le reconocí su voz, Hernán. Ah, César, no, Yo, pero está con el audio apagado, César. A ver, ¿quién está entonces con el audio? Ah, acá está, Pablo Lezameta. Ya está.
Ahora sí, ¿ves? Creo que nos equivocamos, no era eso. Muy bien, entonces aquí está el nombre de la Septuaginta. Se refiere a los 70 sabios judíos o ancianos judíos que participaron en la traducción. Se empezó en 280 a traducir el Pentateuco y se termina el año 180, ¿no? Bien. Va a estar un ratito arriba, me faltó anotar A ver, ya. esta parte, lo voy a tomar en screenshot. Anótelo y si hay alguna pregunta ustedes me dicen. No voy digamos, a correr, ¿no? No se trata de correr, se trata de que ustedes conozcan esta historia y la conozcan bien, ¿no? Pastor, Sí, Alejandro murió de 33 años. Hay dos hipótesis, lo mataron y otros dicen con enfermedad. no, él se enfermó. Dicen con Eh, malaria y también muere después de un banquete, dicen. Después de un banquete muere. Bueno, la versión más difundida es que él le dio una enfermedad rara que no se conoce, e Ah, ya. inclusive ha habido documentales que he visto acerca de eso. Esa es la versión más, digamos, más fidedigna, ¿no? Y que sus médicos fueron los que le practicaron la sangría y la verdad que lo debilitaron y lo mataron, ¿no? O sea, fue peor el caso. Dicen Ah, algunos que si sus médicos hubieran hecho la práctica que hicieron, posiblemente se hubiera salvado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esa es la versión más difundida. La otra que tú dices es otra posibilidad, pero es la que menos posibilidad tiene, ¿no? Sí. Bien. Eso hay que también reconocer, ¿no? Que frente a un personaje importante, ¿no? De una nación, eh, cuando sucede un hecho como este, hay siempre la versión oficial. No siempre la versión oficial es la verdadera, pero también hay otras versiones que van apareciendo, ¿no? Entonces, eso es natural, ¿no? Entonces, tampoco vamos a rasgarnos la vestidura de que cuál fue o cuál, simplemente sabemos que eso se dio, ¿no? Y bueno, ya no está con nosotros, ¿no? ¿No? Un poco también como la historia que tenemos reciente casi, ¿no? De un presidente que se suicidó, ¿no? Algunos dicen que no ha habido eso, ¿no? Que ha habido una simulación, pero eso, bueno, ahí queda, ¿no? O sea, no es muy verosímil eso, pero es la versión que hay, ¿no? Y por ahí puede salir otra versión, ¿no? de los secretos ocultos, pastor. Véala. No, eso, sí, eso de las teorías de conspiración siempre ha habido, siempre frente a un personaje importante siempre es así, ¿no? Siempre así, por ejemplo, de Carlos Gardel, que murió en un avión en Colombia, ¿no? Eh, dicen que no murió, algunos dicen, ¿no? Que se desfiguró su rostro y que vivía por los campos de Colombia y que por ahí lo habían escuchado cantar, ¿no? Entonces, esa es una historia que se corrió por ahí, ¿no? Igual decían de Pedro Infante y de otros personajes también, ¿no? No solamente de cantantes, ¿no? Sino de otros personajes. Entonces, siempre frente a una situación de cómo muere alguien, ¿no? Que hasta van a tejerse alrededor cosas, ¿no? Eso es así, siempre, ¿no? Es lo mismo que Jesús también, ¿no? Algunos
dice que no, no resucitó y que no murió, ¿no? Sino que estuvo desmayado y que después se despertó o entró en lo que se llama en la etapa de catalexia, ¿no? ¿No? En un periodo de catalexia donde aparentemente muere una persona, ¿no? Y luego a los días recupera o despierta, ¿no? ¿No? Entonces hay especulaciones sobre eso, ¿no? ¿No? Más allá de lo que nosotros creemos por la fe, por lo que dice las Escrituras. ¿Ya? Nosotros creemos en la resurrección y que Jesús murió y murió de verdad y luego resucitó, ¿no? Pero también se ha tejido alrededor de él muchas cosas. Entonces eso es natural, hermano, así que no hay problema. ¿Ya? Ahora, el interés de la traducción de las Escrituras, ya lo mencionamos, ¿no? Había un grupo de judíos, pero también la idea de Ptolomeo Filadelfo era engrandecer también a Egipto y tener una gran biblioteca, ¿no? Y por qué no tener en medio de esa biblioteca estos escritos, ¿no? Que para ellos eran importantes, ¿no? Ahora, aquí está la rivalidad de los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿no? Ya hemos dicho, Ptolomeo, ¿qué cosa era? ¿Era rey de qué? ¿Reyes de dónde? ¿Se acuerdan? Egipto, Egipto, de Ajá, Egipto. Egipto, ¿ya? Entonces, van a ser la línea de los reyes de Egipto. Y los Seleucidas, Siria, Siria, Siria. ¿ya? Ujú. Eso tiene que quedar claro ahí, ¿no? ¿Ya? Los Seleucidas son... ¿Y cómo se llaman esos reyes? ¿Cómo, qué nombre utilizan? ok. ¿Ah? ¿Cómo dijo, pastor, la pregunta? ¿Qué nombre o qué título usan los Seleucidas al gobernar Antio- Siria? Antíocos, el grande. Antíoco, muy bien, Antíocos, ¿no? Va a ser Antíoco 1, Antíoco 2. Dos, Primero, sí. Antíoco el Grande, Antíoco 1, 2, 3, 4. Van a tener así. Y los Ptolomeos van a tener Ptolomeo Filopates, Ptolomeo Filadelfo, ya, y así, ¿no? Sí. Y del griego Alejandro el Grande, así es. No, no, es que Alejandro, él gobernó, su padre se llamaba Felipe, ¿ya? Padre de Alejandro. Ujú. Era pues, padre de Felipe, ¿no? Felipe, de Macedonia. Y él fue el rey en Grecia, o sea, él hizo, Él unió todas las empieza, naciones griegas, ¿no? Ese fue su esfuerzo y convirtió a Grecia en una gran potencia, ¿no? En un imperio, ¿ya? Eso es lo que hizo Alejandro. Cuando él muere, no tiene sucesor. O sea, no hay Alejandro 1, Alejandro 2, Alejandro de no tiene sucesor. Simplemente muere, no deja heredero, ¿ya? Y sus generales se van a pelear el trono, ¿ya? Y al final lo dividen en 4 partes, que hemos hecho. De esas 4 partes, 2 de esas eran Siria y el otro Egipto, ¿ya? Y esas dos en un momento van a dominar Israel, ¿no? O Judá. Los sirios, ahora, primero los egipcios, por los Ptolomeos, 323 al 204, y luego los sirios a partir del 204 al 106, ¿ya? Bien, entonces aquí está la lucha entre los Ptolomeos y los egipcios, era la rivalidad que tenían y también cómo se peleaban por tener
el lugar estratégico, pues, ¿no? Que era la zona de Canaán, ¿no? Según, según entendían los estrategas militares, el tener esa zona dominada, entonces te daba pie a tener poder, ¿no? Y dominio sobre las demás naciones. Entonces, por eso era ambicionado, muy ambicionado, esos territorios, ¿ya? Entonces, decíamos que la rivalidad entre los Ptolomeos y los Seleucidas llegó a su clima durante el reinado de los Ptolomeos, de Ptolomeo Filopater, ¿no? Y Antíoco el Grande de Siria, ¿no? Ellos fueron los que estaban gobernando. Filopater entonces logra vencer a Antíoco en una batalla cerca de Gaza, que era territorio eso que cruzaba al sur de Canaán. Al regresar de la batalla, dice Filopater visitó Jerusalén y decidió entrar en el lugar santísimo del templo. Y el sumo sacerdote intentó disuadirlo, e hizo el intento. Y Josefo informa que cuando llegó al lugar santo se apoderó de él tal temor que abandonó el templo. Este Filopater lo sucede su hijo, Ptolomeo Epífanes, ¿no? Entonces, Antíoco el Grande aprovecha la oportunidad y le arrebata, ¿no? Porque Filopater era rey de Egipto, le arrebata a Egipto el control de la tierra de Israel. O sea, hemos dejado a Egipto, ¿se acuerdan antes? Egipto que estaba dominando desde 323 hasta el 204, ¿no? Tenían el dominio de la tierra de Israel, pero en los líos que tenían de poder sirios y egipcios y la batalla esa que se hizo en Gaza, ¿no? Fueron derrotados, ¿ya? Y ahí en un descuido, Antíoco el Grande, entonces le arrebata Israel, ¿no? Comienza a dominar en Israel y empieza el periodo sirio que dura del 204 al 106, ¿ya? Casi 100 años. Es en este periodo en que se va a dar las luchas y también el dominio de los sirios, la invasión de ellos, la destrucción del templo, la dedicación del templo a Zeus, la persecución a los sacerdotes, el combinar a la gente a que dejara su judaísmo para que profese el helenismo, ¿no? Es decir, la religión griega, con todos sus dioses, ¿no? Los dioses del Olimpo, ¿no? Así que aquí encontramos entonces que los principales hechos de este tiempo desarrollan el intento de los romanos para vencer a los sirios por pedido de los egipcios. Ya, o sea, los romanos también ya estaban metiendo su cola en este asunto, ¿no? Y el sucesor de Antíoco el Grande fue Antíoco Epífanes, que causó grandes devastaciones en Israel, ¿no? Este Antíoco Epífanes, 4 por si acaso, que implica que habían varios Antíoco Epífanes, ¿no? Antíoco Epífanes 1, Antíoco Epífanes 2, 3, hasta el 4, ¿no? Este fue el sucesor de Antíoco el Grande. Y en Israel gobernaba el sumo sacerdote Onías. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que los sacerdotes eran los que estaban liderando en el pueblo? No tenían jueces, no tenían gobernantes. No, eso fue posterior, ¿no? Epífanes vendió ese cargo a su hermano Onías, llamado Jesús, por 300 piezas de plata. Él se cambia con el nombre por el nombre de Jasón, viene a ser el sumo sacerdote, y colabora de alguna manera con el deseo con el esfuerzo de helenizar, no el deseo, porque ya lo estaban haciendo, ¿no? Habían hecho un plan, ¿no? Ese plan lo pusieron en marcha y comenzaron a aplastar a los israelitas, ¿no? ¿Ya? Es la forma en que se mantienen muchos gobernantes también y muchos gobiernos, ¿no? Hacen su plan de demolición, ¿no? Y destruir a los enemigos, a todo el mundo, para apoderarse de todo.
Eso es lo que hizo Siria, ¿no? Antíoco hizo eso, ¿no? Y arrasar con toda la religión judía, arrasar con todos los gobernantes judíos y dominarlos, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo ofrecerles una nueva religión, que era el helenismo, ¿no? Así que se trataba de echar a un lado las antiguas costumbres y prácticas religiosas de los hebreos. Se enviaba a los judíos a Tiro para que participaran en los juegos en honor al dios pagano Hércules y se hacían sacrificios en su altar, ¿no? Imagínense eso terrible, ¿no? Bueno, esta situación que le ocurre a Israel con esa invasión siria, eso lo podemos interpretar y también aplicar a situaciones que son muy parecidas, ¿no? En nuestro tiempo, ¿no? No necesariamente desde la perspectiva religiosa, puede ser también desde la perspectiva política, ¿no? Y cómo dominan, ¿no? Bueno, ahora justamente con estos helenizadores surgió otro grupo de defensor acérrimo del judaísmo, y ahí estaban los Hasidim, los que mencionamos al comienzo, ¿ya? Que se aferraron a todas las tradiciones de sus padres y defendían los conceptos religiosos judíos. Ellos van a ser la base para la formación de los fariseos en el futuro, ¿ya? Esto también ya lo hemos mencionado, cómo sucedió el acontecimiento de la abominación desoladora. No sé si alguien quiera leerlo. Ya, pastor. A ver, ahí lee. Cuando Antíoco Epífanes fue a Egipto a reprimir un levantamiento, circuló el rumor de que le había matado, y los judíos comenzaron a celebrar el acontecimiento con gran gozo. Cuando él oyó esto, regresó a Jerusalén, sitió la ciudad y la tomó, y mató a 40,000 judíos para demostrar su desprecio a la religión judía. Entró en el lugar santísimo, sacrificó una cerda en el altar y roció la sangre por todo el edificio. Por mandato de él, el santuario se convirtió en el templo de Zeus olímpico. Se prohibieron la adoración y los sacrificios judíos y se sustituyeron por ritos paganos. Se prohibió la circuncisión y el solo hecho de poseer un ejemplar de la ley era un delito capital. Muy bien, eso lo dice Packer en Packer. su libro sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien. Wow. Entonces, aquí vemos esta Pastor, historia de qué cosa es lo que pastor, provocó luego la guerra contra los sirios, ¿no? ¿Qué pastor. hizo Antíoco? Profanó, Profanó el templo, lugar Templo. santísimo. y de acuerdo a Pastor, esto, no, a ver, hay algo que en la Biblia nos habla acerca de eso, de una profanación o una cosa parecida. Habla en, sí, habla. mm, mm, Otro lo desolador, ¿dónde dice? Ya la abominación desoladora, sí, Ya me olvidé en dónde. ya. A ver, ¿alguien sabe dónde está esa mención a la abominación desoladora? Aquí te lo puedo buscar en Google. Ya. Mejor hay que buscarlo en la Biblia. Ajá. ¿No se acuerdan? Ahorita me recuerdo. Esta lectura de la Biblia es fácil. Es un libro, Mateo dice. es un libro de, bueno, Mateo Jesús lo menciona, Mateo lo describe, pero no es esa. Daniel, creo, pastor. Daniel es el libro de Daniel, ¿no? 12, Daniel 11 y 12. Ya ves. Ajá, 12, 11. muy bien, Carlos, ya 12, encontraste 12, 11. Googleado, está en el Google. Ay, ya. en el Google. Sí, ya lo googleado, sí está en el Google.
Ya. Bueno, La ese es, Santa Google dice, la Santa Google dice que ahora esa es la onda, ¿no? Hoy día en el Google o por ahí en Internet encuentras ya la, la respuesta, pero básicamente traten de aprenderlo, ¿ya? Ya, yo les acepto eso por el momento, ya, porque la intención es, bueno, ya, van inmediatamente en cuenta, pero no olvidarse, pues, Los tiempos del fin, dice. claro, Habla de eso, del tiempo del eh, justo antes de su regreso a la tierra. sí, por eso el tiempo del fin no siempre apunta a un final o al futuro final, ¿no? Creo que lo más cercano para Daniel es justamente este caso, ¿no? De la toma del templo y la profanación de ese templo, ¿no? La abominación desoladora. Y los Pastor, judíos luchan por eso, ¿no? Contra eso. Y gracias a Dios, pero liberan al pueblo de la mano de estos sirios. Sí, pastor, estaba buscando acá bueno, en Mateo y también sale en Marcos, ¿no? 13-14 sale. ya. sí, de Marco Alan. Sí, pero ya sale desde otra dimensión. Ahí está hablando el Señor acerca también de la abominación desoladora que Pero cuando evidencia ve la desoladora de que habló el profeta Daniel, dice. Daniel, ya. Pero eso está hablando, y todo parece que tiene que ver con la destrucción del templo el año Pastor, 70. O sea que hubo otra vez que se dedicó el templo a Zeus. Dos veces ha sido. pastor, justo eso Sí, quería mencionar. Entonces, son los asirios que trasladan esta creencia, esta religión de Zeus, de los dioses olímpicos, ya. de Hércules, porque mayormente pues, conocíamos que era por Grecia, ¿no? ¿No? No, Ellos, es que, ya, es que los sirios habían sido, pues, parte del imperio griego, ¿ya? Ellos tenían cultura griega, o sea, cultura helénica. Y cuando se dice helenistas o eran helenistas o querían helenizar, es porque Alejandro es el que se encargó de helenizar el territorio, todos los territorios que conquistó, ¿no? Llevando la religión griega, porque helenismo es simplemente religión griega, ¿no? ¿Ya? Helenos es griega, ¿no? Claro. Helenos, helenicos, tiene que ver con los griegos, ¿ya? Entonces no se dice religión, bueno, decimos religión griega, pero mejor decimos helenismo, ¿no? Helenismo. Ya sabemos que de dónde viene entonces el helenismo. El helenismo es el que se formó a partir de Alejandro, ¿no? Ajá. Y retomó el mito de los griegos, de los dioses, ¿no? Y el desarrollo de la filosofía, ¿no? Eso pastor, es, listo, helenismo. Entonces, sí, ese es el helenismo, sí. Entonces, no es que el helenismo sea algo extraño o aparte, o que solamente los siglos se habían tomado, no, no, no. Eso, el helenismo es religión griega, simplemente, ¿ya? Entonces los sirios eran de pensamiento griego, ¿ya? Los egipcios, algo de eso también tenían, pues, ¿no? Claro, pastor, porque eran sucesores prácticamente de Ptolomeo, Claro, los Ptolomeo generales y Seleuco habían sido generales de Alejandro, pues, de Alejandro. ¿ya? Y cuando va Ptolomeo a gobernar Egipto, Ah, él no es egipcio, básicamente, pero domina Egipto, ¿ya? Y cuando traduce el texto de la Biblia, el Antiguo Testamento, lo traduce del hebreo al griego, no lo traduce en copto o en idioma egipcio, cualquiera que por ahí esté, o en jeroglífico, no, no, lo hizo en griego, por su influencia, bueno, no solamente por su influencia, porque no creo que le interesara mucho la Biblia, pero sí para tener ese libro y también para que la comunidad judía pues pudiera tener el espacio libre para
también dedicarse a su religión, porque en eso sí era condescendiente, ¿no? Bueno, no sé si los maría ahora. Entonces, decíamos que los egipcios dominaron Israel, pero los sirios le ganaron en la batalla de Gaza y le arrebatan entonces el territorio de Israel y los sirios comienzan a dominar, ¿no? Comienzan a gobernar duramente. Fue un periodo muy feo, ¿no? Terrible para los egipcios, perdón, para los israelitas o los Para los judíos, israelitas, claro, ¿ya? claro. Porque Fue muy, imagínate, mira el acontecimiento nomás, mira que una madre y sus 7 hijos fueron arrojados a una vasija con líquido hirviendo, sí, luego de haberles sacado la lengua y amputado los dedos de las manos y de los pies. Mil y eso lo judíos, dice, wow, fueron asesinados por no querer pelear un día, por no querer pelear simplemente el día de reposo. ajá. Mira lo que Esa hizo este historia lo dice ¿quién? Flavio José. mm, José Flavio por su Josefo. Céfalo, habla de eso. Sí, es bien José. descarnado cuando habla toda esa historia, muy Sí, dura, muy dura. Sufrieron mucho, ¿no? sí. Bien, entonces, Prácticamente Daniel ya había visto que como que esto era el fin de los judíos. Claro, porque es una claro, se persecución creía que era total. el fin, pues sí. Pero, ¿qué no va a sentirse, pues, que es el fin? O sea, cada etapa de la historia humana tiene su fin, o tiene Mm, su escato, ¿no? Su tiempo final, ya estamos en el final, le decimos, ¿no? Por las tragedias que ocurren, por los problemas que te tienen, por lo que no se encuentra solución o porque ya parece que ya acá se acabó todo, ¿no? Sí. Cada historia llega a veces en situaciones así, no siempre, pero en situaciones como esa, pues, ¿quién no piensa que es el fin, ¿no? ¿No? Entonces, por eso hay que reconocer que sí, ciertamente que algunos cuando veían la pandemia y pasaron esa etapa, pensaron que era el fin del mundo, ¿no? El fin de los tiempos ya se acabó. Y bueno, ha pasado ya casi un año ya, ¿no? De ese periodo difícil y seguimos hacia el siguiente año y creo que no era lo que la gente creía, ¿no? ¿No? Que se sí, va a pues. dejar el anticristo y que te van a sellar con el 666 y que se dio por aquí, por allá, ¿no? Todas las teorías de conspiración que aparecieron, ¿no? Cada uno afirmando que eso era lo que iba a ocurrir, ¿no? Y al final no ocurrió nada de eso, ninguna cosa, ¿no? Y es más, el otro día estaba escuchando a alguien que había profetizado eso y que estábamos hablando y se negaba a cerrar la iglesia porque decían que los gobiernos se habían ensañado con la iglesia, porque es una mentira, porque habían cerrado todo el mundo. Y, después de eso dijo, no, esa pandemia no fue nada. Dice, ¿no? El mismo que había dicho que era esa pandemia utilizada por el anticristo, ahora decía, no, no es nada. No, eso lo usamos como una ilustración, pero no, ¿cierto? Bueno, es más, dice, ha habido pandemias más fuertes y peores que esta que hemos pasado, dice, ¿no? Peores pestes, dice había nomás, ¿no? Ah, Peores pestes había en los otros continentes, por ejemplo, ¿no? sí, pues ha habido cosas más feas, pero acá se exaltó la gente y de parte de algunos predicadores de la iglesia, lo tomaron como el fin de todo, ¿no? Ya pasó. Y ¿dónde están esas voces ahora? ¿No? Y por ahí siempre se reciclan, por ahí hablan, ¿no? Gobierno mundial, que aquí, que allá, no sé qué, en fin, todavía están por ahí, ¿no? Esa prédica del temor, del miedo, nunca le debemos hacer caso. Que el Sí, Señor pues. no nos ha llamado a predicar eso, ¿no? Nos ha llamado a predicar victoria y sobre todo porque el Señor es el que gobierna finalmente, Él es el Señor. Y no vamos a temer, como dice el Salmo, qué es lo que me puede hacer el hombre, ¿no?
O sea, el hombre puede opinar hasta destruirte y matarte, pero no va a poder matar tu alma, pues, ¿no? ¿No? Amén. Bien. Entonces el templo se convirtió en templo de Zeus olímpico, se prohibió la adoración y los sacrificios judíos y se sustituyó por ritos paganos, ¿no? También se prohibió la circuncisión, ¿no? Y, por supuesto, el libro de la ley, ¿no? Fue proscrito el libro de la ley. Esto produjo, en vez de cabeza agacha, ¿no? Qué pena cuando un pueblo pone cabeza agacha ante gobernantes que lo dominan, ¿no? ¿No? Ante los que los imponen. ¿Ya? Estos nuestros fueron y resistieron, ¿ya? Y fueron en defensa de su religión. No les interesó morir, no les interesó. Lo que querían era ser libres. Creo que cuando un pueblo tiene esa conciencia, entonces realmente ahí va a salir y solucionar sus problemas. Mientras tanto no va a haber nada, ¿no? Un escriba fue asesinado por no querer comer carne de cerdo, porque una madre y sus 7 hijos fueron arrojados, ¿no? En fin, todo eso es terrible, es lo que sabemos que es parte de lo que está dentro de la historia que comenta, especialmente Flavio. Si no hubiera sido Flavio Josefo el que escribe todo esto, no tendríamos nosotros la historia completa, ¿no? Bueno, aquí le hemos mencionado aquí en este documento, y aquí está el periodo macabeo, ¿no? Claro. Macabeo. Ya saben, entonces los macabeos entonces no fueron sirios, no fueron egipcios, no fueron griegos. ¿Quiénes fueron? Fue una familia, ¿ya? Digamos, de Israel, ¿ya? Eh, una familia, digamos, de la línea de los asmoneos, ¿no? Comenzaron unos hermanos. Claro, era una familia de varios hermanos y el padre fue el cabeza y él es el que empieza Mata. todo, ¿no? Matatías, ¿ya? Matatías Macabeo, ¿no? Bueno, la palabra Macabeo significa martilladores, ya por si acaso. Es un, es un mote, ¿no? Macabeos, ¿ya? Y Matatías, pues, eh, Matatías Macabeo se niega a adorar a los dioses paganos, ¿no? ¿Ya? Él huye al desierto, al norte de Jerusalén, y forma un grupo rebelde contra los sirios, ¿no? Y así empieza toda la historia, ¿no? Toda la guerra civil, ¿no? Se le llamó guerra civil, ¿no? O guerra de liberación, así se llama, o guerra de independencia, ¿ya? Bueno, hay una pregunta aquí, vamos a tener el descanso también, pero quisiera, antes de eso, si hay alguna pregunta, y si estamos atendiendo a esto, ¿está bien? Sí, claro, solamente a ver si me puede confirmar de que los macabeos no se nombran, ¿no? No se menciona a Dios, ¿no? ¿Cómo? No te escuché No se bien. No, menciona a Dios en Macabeos, en el libro de Macabeos. a ver, no te escuché bien. O sea, sobre Judas Macabeo, creo que dijiste, Nos ¿no? está No, preguntando pregunto que en si el libro de Macabeos no se menciona a No se Dios. menciona. Ah, bueno, esa es otra cosa. Mira, este es otro problema que no sé, parece, no sé de dónde vino. Esa idea de que si no se menciona a Dios, entonces el libro no debe ser de la Biblia. Mira, quiero decirte una cosa. Esther no menciona en ningún momento a Dios. Y es un libro que está en la Biblia. Es claro, un sí, libro exactamente. canónico. Justo le iba a decir eso, ¿no? Que en Esther no se menciona tampoco. Claro, entonces ese dato de que Judas Macabeo no está en el canon porque no habla de Dios, por favor. Entonces teníamos que sacar a Esther, ¿no? Claro, Y teníamos que sacar a Ruth también, ¿no? ¿No? Aunque creo que sí menciona a Dios en una parte, sí, pero no,
no hay nada explícito después, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con Dios eso. era mi Dios. Sí, ese no es el valor porque Macabeos no considera. Más bien Macabeos debe ser un referente histórico porque eh, cuenta la historia de esto, en realidad, ¿no? El libro de Macabeos cuenta esa historia, ¿no? Y aquí nos enriquece y nos da el valor que tiene ese libro es eso, que tiene valor histórico, ¿ya? Y más allá de que si lo conocemos, lo reconocemos o no dentro del texto, porque en la Septuaginta hay 4 Macabeos, 4 libros de Macabeos, ¿ya? Pero al traducirse este, al mundo cristiano solamente se traduce 2, entonces se llama Primera y Segunda de Macabeos, ¿ya? Y esa Primera y Segunda de Macabeos está en las Biblias católicas, que los consideran canónicos, ¿ya? Creo que dijimos por ahí otro detalle también, o sea, en cuanto al canon no se puedo estar de acuerdo porque también la Iglesia Ortodoxa tiene su propio canon también. O sea, las 3 iglesias más importantes del cristianismo no están de acuerdo en el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eso también ya nos da una cierta sospecha, ¿no? Cada uno tiene su propio nivel acerca de la inspiración y tenemos que digamos, combinar para ver entonces qué es lo que sale, ¿no? O tratar de ver coincidencias desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, dentro de nuestra mirada, nosotros tenemos un perfil de inspiración y de revelación, ¿no? Y bajo ese criterio sometemos a los libros. Y por eso es que Macabeos no entra dentro de esa línea, ¿no? Ni Bel y el dragón, ni Susana, ni el libro de sabiduría, ¿no? O de Bar Jesús, en fin, son los que Tobías, no, Tobías. Tobías también, ¿no? Ya. Bueno, es un detalle interesante, pero que, ¿saben por qué está eso? Porque justamente la traducción al griego ahí nos complica, ¿no? Porque ahí mete estos libros que no están en el texto hebreo, que ya hemos dicho que fue posterior, o sea, no fue primero. Algunos dirían, no, primero es el texto hebreo. No, el texto se define en el primer siglo, a fines del primer siglo después de Cristo. ¿Ve? Después de Entonces, Cristo. ahí tenemos ese problema. ¿Cuál es el texto o cuál es el canon? Nosotros nos sujetamos al canon hebreo, ya, pero el otro también tiene su valor, ya, y hay que tomar en cuenta, por lo menos si no lo tomamos en cuenta como inspirado, Su es valor un histórico, ¿no, texto pastor? histórico, sí, ¿no? Ya. Bueno, hermanos, entonces vamos al descanso, ¿ya? Ahora sí.